Qué bueno verlos a todos, qué bueno que estamos acá. Yo estoy feliz, muy contento porque hoy ya estamos celebrando nuestra Pascua o nuestra resurrección, la resurrección de nuestro Señor. Así que yo estoy súper contento y también estoy contento porque hay mucha gente que está por primera vez hoy, así que les damos la bienvenida y como lo decía Gustavo recién, todo esto que hacemos lo hacemos pensando con el invitado en la mente, pensando que una iglesia, hay un montón de iglesias, pero iglesias que estén enfocadas en personas que están yendo por primera vez a una iglesia, no hay muchos. Así que todo lo que hacemos es enfocado en eso. Sin embargo, hoy vamos a celebrar algo que es muy conocido, más gente cristiana, gente no cristiana celebra la Semana Santa. Y es más, toman ciertos rituales o rutinas que se hacen en esta fecha, que algunas son muy antiguas, algunas ni se entiende por qué se hacen, pero mucha gente lo hace. La mayoría de la gente no creyente lo hace también. Por ejemplo, personas creyentes y no creyentes les toca feriado, bueno, acá el viernes, en otros lugares toda la semana, bueno, pero acá les toca feriado, entonces es como para todos, ¿no? O sea, feriado y es para todos, creyentes y no creyentes. Eso está bueno porque es como un ejemplo, ¿no? También podemos ver cosas como que ocurren, por ejemplo, con las comidas. Yo conozco gente que no cree en Dios y no le interesa el tema. Y yo también cuando era ateo también lo hacía, pero Viernes Santo comía pescado. Y uno pensaba en el pescado y no porque estaba pensando en Dios, sino porque comía pescado, porque ese día no se podía comer carne, ya, ese es otro tema. Bien, entonces hay ciertas cosas, rutinas que nosotros tomamos, que el mundo tomó y las celebra. Entonces, es importante la Semana Santa. A veces muchos dicen, no, a mí no me gusta porque es muy comercial. Creyentes, personas creyentes, es que es muy comercial y los huevitos de Pascua y eso es todo comercial y se pierde el sentido. Es cierto, pero yo me pongo contento porque por lo menos una vez al año, gente que no cree en Dios, de alguna manera le da tema al tema de Jesús. Y que sí existe un Salvador y que por lo menos están en el 2019 después de Cristo. Y eso ya marcó la historia y todo. Así que eso está muy bueno. No lo podemos negar. No podemos negar a Jesús. Yo hablaba con mis alumnos. Yo estuve trabajando por harto tiempo en un colegio. Entonces hablaba con ellos, les hacía religión. Y muchos me decían, yo soy ateo. Hay muchos niños que son ateos de... Yo me acuerdo que el ateísmo antes partía como entre los 18, 19 años, más o menos, así me partió a mí mi ateísmo, que duró un tiempo, pero normalmente partía en ese año. Pero ahora uno escucha niños de 10 años, 9 años, 11 años que ya dicen, no, profesor, yo soy ateo. Y yo, ¿qué? Y yo, no, y habían varios niños que eran ateos. Y yo la verdad respeto muchísimo a los ateos porque, bueno, yo fui parte de, así que lo entiendo así, pero son panas míos. Y resulta que yo le decía y conversaba, ¿y tú por qué no crees en Dios? No, bueno, porque yo no creo que Jesús haya existido, pero es que Jesús sí existió. Y eso no lo pueden negar con nada. Entonces, que alguien pueda decir, yo soy ateo porque Jesús no existió, es como muy liviano. Es como que tú digas, no creo en las matemáticas porque Aristóteles no existió. Entonces, si tú le dices eso a tu profesor de matemática en la universidad, probablemente te repruebe ahí mismo. Porque no le puedes decir al profesor de matemática en la universidad, Aristóteles no existió. Porque sí existió. Y él te va a decir, sí existió. Bueno, Jesús sí existió. Ahora, que tú creas que es tu Señor o no, es otra cosa. Pero Jesús sí existió. Y marcó la historia. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Es una introducción tanto larga, pero es lo que vamos a estar conversando hoy acerca de Jesús. Y hablaremos de su amor y su pasión y cuán importante esta termina siendo para nosotros, aquellos que creemos, aquellos que todavía están en la duda. Para todos es algo muy importante. Y qué bueno que hayan venido y fíjense que muchos vinieron, que no venían hace tiempo. Y eso es bueno. Porque, oye, tengo que ir. ¿Cómo no voy a ir el domingo de resurrección? Me parece genial. Genial. Así que, pregunta, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Sí, porque nos podemos preguntar, a veces
Y los que llevamos tiempo, de pronto presumimos que sabemos mucho de la Biblia, y no, yo sé, y esto, y el versículo, y tú me dices el versículo y te lo respondo, porque a veces somos así, somos presumidos. Entonces, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Porque está el Antiguo Testamento, que es el gran segmento, y está el pequeño segmento, que es el Nuevo Testamento. Está dividido por dos, y eso lo aprendimos en algún momento, seamos creyentes o no. Ok, pero ¿cuál es el tema principal de la primera parte y de la segunda parte? Uno puede decir, si alguno escucha y dice, Jesús. Claro, Jesús está en la segunda parte, porque en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el tema principal? Jesús. No se llamaba Jesús, no se usaba ese nombre, pero el tema principal del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es Jesús. Jesús es el tema principal. Y desde el Génesis 3.15 en adelante, yo siempre digo Génesis 3.15 y nunca lo digo el verso, ¿no? Pero Génesis 3.15 les explico qué dice ahí. Había Adán y Eva, ¿se acuerdan Adán y Eva en el paraíso? No, eso no es una fábula. He escuchado gente que dice, no, es una fábula para explicar la historia. No, eso es cierto. Jesús habló que eso era cierto. Y si Jesús dijo que era cierto, ¿quién somos nosotros para decir que no lo era? Ok, Adán y Eva pecan, desobedecen, y Dios comienza a ver cómo va la redención del mundo, ¿no? Y le dice a la serpiente, que estaba representando al diablo, y a la mujer, le dice que de su simiente, le está diciendo a la serpiente, de su simiente, hablando de Eva, tomaré esa simiente, la pondré en enemistad con tu simiente. Y esa simiente, hablando de Jesús, le pisará la cabeza. Luego dice, y este le morderá el talón, y ese otro tema, ¿no? Pero le dice, y le pisará la cabeza. Desde ese momento estaba hablando de Jesús. Desde ese momento estaba hablando en ese tiempo del Mesías. Desde ese momento Dios comienza su plan de redención al mundo. ¿Por qué? Porque había que ordenar esto de nuevo, porque Dios comenzó a preparar esto, y durante todo el Antiguo Testamento, y esto ¿sabe por qué lo explico? Va a parecer como clase de historia, aunque a algunos les parezca que no es historia. Pero ¿por qué? Porque muchos cristianos no tienen idea de esto. Y por eso me vi en la necesidad de ir dando algunos tips de lo que pasó. Dios desde ese momento comienza a preparar todo para que ese Mesías, ese Salvador, realmente rescate a la humanidad de lo que había pasado con el pecado. Y ahí entraron dos problemas. Y en medio de esto, Dios había puesto a personas para que vayan preparando ese camino. De hecho, eligió una nación para que desde esa familia sea una nación y que desde esa nación aparezca el Redentor para toda la humanidad. Así que, y él toma varios hombres, y varios hombres en el Antiguo Testamento vieron en visión a Jesús. Abraham, Moisés, David, muchos lo vieron en los últimos momentos, otros lo vieron en plena gloria, otros lo vieron en momentos ya complicados, como por ejemplo Jesús siendo crucificado. David en los Salmos habla un poco de eso. Ya voy a hablar un poquito más de ahí. Entonces, ya Dios venía hablando en el Antiguo Testamento de todo lo que iba a pasar con este Mesías que iba a rescatar a toda la humanidad. Cuando Adán y Eva pecan, cuando ellos desobedecen esa orden de Dios de no comer del árbol, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tampoco tienen que ser creyentes para conocerlo del árbol y todo, ¿no? Y Dios dijo no, y ellos hicieron sí. Y eso separó al hombre y lo separó en relación. Y entraron dos problemas por causa de esa desobediencia o esa falta de confianza a Dios. Dos problemas: el pecado y, por consecuencia del pecado, la muerte. Así que de ahí Jesús, este Mesías, debía solucionar esos dos problemas. Dos problemas entraron: el pecado y la muerte. Y Jesús debía solucionar estos dos. ¿Cómo? Bien, viviendo una vida sin pecado y por causa del pecado de todos nosotros morir. Y esa era la forma como se solucionaba el problema. Muchos le preguntan, yo me acuerdo a mi mamá le pregunté en algún momento cuando estaba pequeño, y después fue una de las primeras cosas que investigué siendo creyente, fue, ok, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Entonces alguien me respondía, no, es que es porque el mundo era malo. El mundo es malo hoy.
El mundo fue malo antes, tiempos de Noé. El mundo era malo en ese tiempo, el mundo era malo en los tiempos de Jesús. El mundo es malo en los tiempos de hoy. Entonces, Jesús también tendría que venir ahora porque la cosa también está mala. Entonces, Jesús no vino porque el mundo estaba mal. Jesús vino porque tenía que solucionar ese problema. Por eso que a Jesús se le conoce como el segundo Adán. Segundo hijo de Dios. Dios tenía que mandar a su hijo, a un segundo hijo. El primero fue Adán. Adán, ya sabemos qué pasó. Entonces Jesús tenía que solucionar esos dos problemas que entraron. Y bueno, y de ahí parte todo esto. Y esa es la razón por la cual el mundo necesitó un Salvador. ¿Por qué? Porque hubo una separación entre Dios y el hombre. Una separación por un asunto de confianza luego de obediencia. El hombre se separó y perdió la relación directa con Dios. El plan de Dios era que nosotros tengamos una relación directa con Él todo el tiempo, así como la tuvo con Adán, donde le pusieron nombre a los animales, donde comenzaron a diseñar lo que hacía. Esa era la comunión directa que Dios quería con el hombre. Y el mundo era perfecto. Y si nosotros revisamos, y lo hemos hecho en alguna serie, revisamos el Génesis, empezamos a ver que Dios todo lo hizo para bien, para el bien, y todo lo que decía era bueno. Y eso era para nosotros, pero el hombre tenía una sola regla y falló. Y ustedes dicen, ay, sí, Adán, pero si hubiese sido tú también. Si hubiese sido yo, también hubiese fallado. Así que Dios prepara un plan para quitar esta maldad del mundo, el pecado y la muerte, y rediseñar todo. Y para eso existió Jesús. Para eso, y ese era el plan y esa fue la idea principal. Así que Jesús nace y nace, y 4 escritores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, comienzan a escribir acerca de lo que vivió Jesús. 2 de ellos, testigos presenciales de Jesús, eran parte de sus discípulos, que era Juan y Mateo, y Marcos era discípulo directo de Pedro, del apóstol Pedro, y Lucas hizo una investigación de todo. De todo. 500 personas que vieron a Jesús, Lucas hizo una investigación y escribieron acerca de Jesús. Y escribieron acerca de toda su vida, muerte y resurrección. Sí se saltaron algunas partes de lo que tenía que ver con la niñez de Jesús. Hay solamente unos detalles. Pero luego de cuando comienza el ministerio de Jesús, y la mayoría comienzan en unos mensajes de un loco que estaba en el desierto. ¿Sí? Algunos se acuerdan quién es, ¿no? Juan el Bautista estaba ahí y él preparaba, había sido profetizado antes en el Antiguo Testamento que él iba a preparar el camino para el Mesías. Así que él empieza a hablar del Mesías de pronto, y recuerdan esto, de pronto, ustedes lo ven en las películas, de pronto en medio de la multitud aparece este hombre y él dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y él decía, yo no soy digno de desatarle las sandalias. Y este Cordero ofrece ser bautizado. Y cuando es bautizado, el Espíritu Santo desciende, así en forma de paloma. Sí están viendo las películas, ¿no? ¿Le está pasando por acá? Bien, entonces desciende en forma de paloma y Jesús, y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, este es el Salvador. Y Jesús comienza su ministerio. De hecho, Juan el Bautista enseguida le dice a 2 de sus discípulos, creo que Juan y Felipe, si no me corrigen después, le dice, síganlo, ahora síganlo a él. Yo hasta aquí llegué. No, pero tú no eres. No, yo no soy, es Él. Y comienza Jesús su ministerio. Y Él comienza a hacer todo esto. Y Jesús comienza a hacer cosas, a hablar de cosas interesantes. Empieza a crecer su popularidad. Y el mensaje de Jesús no era un peligro, lo decíamos hace unos mensajes atrás. El mensaje de Jesús no era peligroso. Porque las cosas que decía en realidad, si bien podían ser controvertidas, pero no era peligroso. El problema para los gobernantes, para los políticos, los religiosos de la época, era la popularidad de Jesús que crecía y crecía y crecía. Ese era el problema. Pero el problema no era su mensaje. Así decía cosas controvertidas, como por ejemplo, Jesús habló de los derechos humanos. Jesús reivindicó a la mujer. Yo creo que todos los movimientos feministas deberían creer en Jesús. Porque fue el primero que se atrevió a hablar bien de la mujer en una sociedad machista. Así que, movimiento feminista, deberían tener ahí una foto de Jesús primero. Jesús
habló de derechos humanos, así que todos los que vociferan con los derechos humanos deberían también tener un cartelito de Jesús. Precisamente lo niegan, es raro. Habló de dinero, Jesús habló de dinero, de hecho una de las cosas que más habló de dinero. Y no habló de dinero porque ellos hacían plata, tampoco Jesús era pobre. Porque muchos dicen, no, que Jesús era pobre. No, que Jesús haya decidido vivir una vida apartada o no ostentosa no significa que él era pobre. Él recibió regalos recuerda los magos, estas personas que se acercaron, los sabios que llegaron, bien, él recibió regalos y además él era carpintero, profesión carpintero. Hoy día carpintero es un oficio, en ese tiempo era una profesión. Y Jesús no era pobre, tampoco era rico, pero él no estaba ostentando nada. A veces dice, no, era pobre porque no tenía dónde poner su cabeza. Sí, porque estaba enfocado en esos 3 años de ministerio que significaban todo lo que hoy estamos viviendo. Así que no tenía que ver que no tenía dinero, que era pobre, sino que era un tema de enfoque. Entonces, pero Jesús sí habló de dinero y habló de ¿a dónde está tu corazón? ¿En Dios o en las riquezas? Y habló de cosas como esa también. Habló de la conducta. Habló de nuestra conducta, de cómo deberíamos comportarnos. Es más, él subió la vara del comportamiento. Todos decían, adulterio es esto, y Jesús dijo, no, adulterio es simplemente que mires a una mujer y la desees en tu corazón, ya eres adúltero. ¿Qué? O sea, ¿estamos todos metidos? Sí, están todos metidos. Pero tranquilo, yo los voy a salvar. ¿Se dan cuenta? Entonces, así Jesús empezó a hablar. Él habló de Dios. Y habló de Dios, y habló del Antiguo Testamento, y habló de todo lo que pasaba, y nunca se contradijo en nada. Y así fue avanzando Jesús con su mensaje, quizá controvertido y todo. Y él habló, y una de las principales cosas que habló Jesús fue de amor. Pero no habló de amor como quien puede escribir un poema de amor, pero no sentirlo. ¿Alguna vez escribieron una carta y ustedes sentían que estaban más enfocados en que los hombres estaban más enfocados que se maravillara de lo que tú estabas escribiendo que realmente de lo que sentías? No levanten la mano porque se van a delatar. Porque a lo mejor así conquistaban a su esposa, pero yo me he encontrado escribiendo cosas de amor, pero más allá de pensando en cómo lo recibiría que cómo yo lo siento. Entonces Jesús no solo habló de amor, Jesús fue amor. Jesús fue ejemplo de amor. Y empezó, y hay algo interesante porque, ¿qué es? ¿Cómo se simboliza el amor? Y este mismo discípulo amado, él dice siempre de su discípulo amado, ya les voy a decir algo de eso. Bien, Juan, ese discípulo amado, dice lo siguiente. Esto está en Juan 15:13, dice, y son palabras de Jesús. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y eso se los dice a sus amigos, pero ellos no lo entendían todavía. Él le dice a sus discípulos, nadie tiene amor más grande. ¿Quieren saber lo que es amor? Amor es dar la vida por sus amigos. Y ellos así como, ok, buenísimo. Lo voy a anotar, Instagram. ¿Cuántos de ustedes darían la vida por sus amigos? Se tentaron en decir, ¿se acuerdan que yo le dije que leía el pensamiento? Bueno, se tentaron en decir que sí. Pero ¿cuántos realmente darían la vida por sus amigos? La vida, o sea, lo van a matar a tu amigo y dice, no, mátame a mí. Es así literal. No, pero mátame a mí. Entonces ahora ustedes están pensando, quizá por un hijo. Bueno, no sé si mi esposo, pero un hijo sí. ¿O no? Entonces, pero Jesús dio la vida por sus amigos. Probablemente ninguno de nosotros lo haríamos. A lo mejor en un momento extremo, quizás sí. Por un hijo, muy probable. Pero realmente, pero Jesús comenzó a decir cosas que ellos no entendían, pero que Él iba cumpliendo. Jesús habló de pasión y demostró su pasión en cada momento que había Jesús, mostraba su pasión. Él tuvo dolor, Él tuvo angustia a lo sumo, y ya nos estamos acercando un poquito ya a su tiempo, a sus últimos momentos. Él tenía tanto dolor, tanta angustia, que hubo un momento que le pidió a su padre pasar la copa. Y cuando se dice pasar la copa es
si es posible no tener que vivir esto. Ya faltaba poco. Le había pedido a sus 3 amigos que le dijo, porque tenía varios amigos, pero habían 3 importantes. Y él le dice, hey, acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar. Es el momento más difícil de Jesús. Mira, dice la Biblia que él sudaba sangre. Cuando una persona suda sangre, es porque está pasando por un estrés tan grande que su fiebre quema sus vasos, rompe sus vasos y puede llegar a la sangre salir como sudor. O sea, el estrés que Jesús experimentó en ese momento era tan fuerte que le pidió a estos amigos. Él comienza a orar, los amigos se quedaron dormidos, los despertó, volvieron a dormirse, son súper amigos. Y Jesús comienza a pedir a Dios si es posible. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué sabía lo que iba a pasar? Porque, como les dije recién, Isaías, David y otras personas vieron lo que Jesús iba a vivir. Dios les mostró por medio de visión lo que Jesús iba a vivir. Es más, hay partes donde dice que en Isaías que su cara era deformada, era una masa. ¿Cómo él iba a quedar? Y Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Otra cosa que él veía, por ejemplo, David cuenta que en uno de los salmos cuenta que Jesús está crucificado y podía ver sus huesos con su piel partida. Entonces el momento era horrible. Jesús sabía lo que iba a vivir. Yo no sé si ustedes supieran que van a pasar por tal camino y lo van a agarrar a palo y ustedes saben que va a ser así. ¿Cuántos se atreverían a pasar por ahí? Bueno, Jesús exactamente lo mismo. Esto lo llevaba a la muerte, pero una tortura también. Y Jesús le dice a Dios, si es posible hacerlo de otra manera, si es posible pasar la copa. Y Dios dijo no. Y ojo con ese no, porque a veces Dios nos dice no y nosotros nos ofendemos. Dios nos dice no y nosotros empezamos a creer que Dios no nos ama. Dios le dijo no a Jesús y Jesús siguió y dijo, ok, si tú dices que no, yo confío en ti. A diferencia del primer Adán, o sea, del primero, que cuando se vio la oportunidad de no confiar en Dios y confió más en una serpiente que le dijo que esto era así, en su esposa Eva. En ese caso Adán no confió en Dios, confió más en otras personas. Bueno, en este caso Jesús, Dios le dijo no y él dijo ok. O sea, tengo que morir para hacer el plan, ok, lo voy a hacer, porque sé que tú me vas a levantar. Y Jesús, en ese momento de angustia, decide hacerlo. Jesús tenía la potestad de hacer así, y no como el otro personaje, ¿no? Pero él podía hacer así y legiones de ángeles, y él lo dice, legiones de ángeles llegaban a su rescate. Solamente tenía que dar la orden. Hay un libro que se llama, ya se me olvidó el nombre. El libro se llamaba, ya me acuerdo y se lo digo. Bien. Jesús tuvo que padecer todo eso por pasión. Por pasión. Toda esa pasión Jesús la vemos reflejada, la hemos visto en las películas. Mel Gibson hizo una película que es lo más parecido que hay al respecto. Y aún así no llega. Y el mismo Mel Gibson dice, aún así no llega. Porque cuando le dijeron, no, tú eres muy sádico, él dijo, es que la Biblia habla que fue más fuerte todavía. Ni siquiera me atreví a llegar allá. Entonces, y Jesús pasa todo eso por pasión y por amor. Pasión es igual que padecer. Ya me acordé del título del libro, se llama Y los ángeles guardaron silencio. Y habla de que los ángeles estaban a la orden de Jesús dar la orden. Si Jesús daba la orden, los ángeles llegaban y aniquilaban todo si querían. Este es un escritor que hizo esto. Los ángeles, imagínense, los ángeles, estamos hablando de, sí, son mejor que los Avengers. Los ángeles estaban ahí esperando la orden. Si Jesús nos llama, estamos ahí. Y el imperio romano se hacía nada al lado de los ángeles. Y podía dar la orden y Jesús no dio la orden. Y ellos se aguantaron en no hacer nada. Estaban matando a su Dios. Entonces, Jesús estuvo dispuesto a padecer. Y cuando nosotros vemos las películas, y es natural, yo me acuerdo que llevan 40 años dando Jesús de Nazaret en la televisión y uno la ve siempre, increíble, ¿no? Y sin embargo, es muy limitado lo que te muestran, pero cuando uno ve las películas, uno dice, ¿cómo es posible que Pedro lo haya negado? ¿Cómo es posible que la gente que una semana antes lo recibió con ramas y diciendo sana,
y lo recibían y lo amaban, luego eran los mismos que lo escupían cuando él iba con la cruz. Eran las mismas personas. ¿Cómo es posible que Judas lo haya traicionado por plata? ¿Cómo es posible que hayan hecho todo? Y uno dice, si hubiese sido yo le cargo la cruz. O a lo mejor hubiese sido como Simón de Cirene que hubiese cargado su cruz. Si yo hubiese estado ahí, hubiese hecho algo bueno por él. Quizá hubiese ido y limpiado su rostro, darle agua. Y muchos pensamos así. Pero lo más probable es que lo hubiésemos escupido. O no hubiésemos hecho nada. O hubiésemos gritado, crucifíquenlo. Qué amor y qué pasión tuvo Jesús con nosotros. Y pagó todo eso. Todo eso, una vida sin pecado y hasta la muerte por cada uno de nosotros. Y los que estamos acá y los que todavía ni le conocen. Y aquellos que todavía no le conocen, incluso le ofenden. A mí no me ofende que personas hablen de Cristo y que hablen mal. De verdad no me ofende. Me ofende más cuando cristianos hacen cosas malas. Eso me ofende más. Pastores haciéndose ricos, cambiando a la esposa como cualquier cosa. No me ofende que la gente que no crea en Él no lo conozca. No lo conozca, no es el punto. Somos nosotros que tenemos que mostrar ese amor y no vivirlo hoy. No vivirlo déjenlo para el resto del mundo, que lo vivan una vez al año. Nosotros tenemos que vivirlo semana a semana. Semana a semana. Mostrar ese amor en las personas. Y solamente haciéndolo con nuestro círculo. Gracias a Dios todo eso no quedó ahí. Jesús muere. Y todos quedaron desolados. Así como muchos que estamos acá ahora en este momento. Quedaron desolados. Imagínense esos amigos, esos discípulos. Esos que le habían negado, esos que no habían estado. Solo estuvo Juan y su mamá ahí. Los demás no estaban. Y todos estaban ahí y nadie lo esperaba. Si nosotros revisamos la Escritura, Jesús habló muchas veces que Él volvería y que Él iba a resucitar y que este templo iba a ser destruido, pero a los 3 días iba a ser levantado. Y nadie entendía, y lo dijo en metáforas, pero lo dijo directamente también. Y nadie lo estaba esperando. De verdad, Jesús nadie lo estaba esperando. Sinceramente, ni la mamá lo estaba esperando. Nadie lo estaba esperando. Y hay registro de que no era que los discípulos estaban ahí, ok, aguardemos porque va a resucitar. Aguardemos. No hay registro de nada de eso. Todos estaban escondidos, desolados, sin saber qué iba a pasar. Ellos estaban ahí asustados. Se acabó todo. Y eso es lo que ellos pensaban. Esa mañana, María Magdalena, que fue una de las mujeres que estuvo ayudando y participando en las actividades de Jesús, Jesús sabía de ella tenía una enfermedad, hoy día podríamos entender que es una especie de depresión o algo peor, porque decía que tenía 7 demonios. Ella no fue ni la novia de Jesús, ni tampoco fue prostituta, ni nada de eso. Esos son errores, nada que ver, que ni siquiera son bíblicos. Sin embargo, María Magdalena, ella va a la mañana a ver a Jesús. Ella se levanta y va y dice, voy a ungir a mi Señor. Todo fue tan rápido seguramente, todo fue tan difícil, tan caótico, y ella se levanta a la mañana y va a ver a Jesús y a verlo. Y empieza a buscar a ver si estaban estos hombres para que le ayudan a remover esa gran piedra, pero cuando llega ahí, esa piedra estaba removida. Y ve y no encuentra el cuerpo de Jesús. Y no lo encuentra, y al ver que no estaba ahí, ella va corriendo donde 2 discípulos, que era Pedro y Juan. Juan es el mismo que relata esto, y Juan es Juan dice, nunca dice que es él.
él dice siempre el discípulo amado. Yo no sé si por humildad o por soberbia, pero Juan dice a Pedro y al discípulo amado. Bien, él mismo lo relata así. Así que no sabemos por qué, ¿no? Pero él va corriendo, o sea, ella va corriendo y les cuenta y les dice, se llevaron al cuerpo. Alguien hizo algo con el cuerpo, se lo llevaron. Ella creía que se lo habían robado. Entonces le empieza a decir y ellos van y salen corriendo y Juan relata de que él corre más rápido que Pedro y que llega antes. Entonces por eso que no sé si es por humildad o soberbia, porque dice, y el discípulo amado llega más rápido que el otro porque corría más veloz. Y luego llega Pedro y ven y Juan no se atreve a entrar, Pedro entra y ve que no está ahí. Sale, el otro entra nuevamente y se cerciora y dice, no está. Y no lo esperaban. Aquí está el punto, y por eso que le hablo de esto. No lo esperaban. Esto está en Juan 20. No lo esperaban a él. ¿Saben qué hicieron? Se fueron a su casa. Es como, no está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a casa. Y María Magdalena siguió ahí. Y siguió y ella comenzó a llorar. Y estaba llorando y vio dos ángeles. Dos ángeles. Y bueno, ahí muchos se preguntan, ¿los ángeles son hombre o mujer? Pregunta milenaria. ¿Ángeles o mujer? O sea, ¿hombre o mujer los ángeles? No saben, ¿no? Yo tengo mis teorías. Vamos a ver qué pasa. Esto está en Juan 20, 13. Dice, ¿por qué lloras, mujer? Así que me queda claro que los ángeles son hombres. Porque tiene que ser un hombre para preguntarle a una mujer por qué lloras. ¿No? Las mujeres no se preguntan por qué lloran, los hombres sí. ¿Por qué estás llorando? Los ángeles son hombres. Entonces, es un chiste, ¿no? ¿Por qué llora, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Lo han puesto, le respondió. No dice, no sé, tengo incertidumbre. ¿Será que resucitó? O sea, ella todo el tiempo pensó que se lo habían robado y lo otro encima, ok, se lo robaron, nos vamos a la casa. Siguiente dice, apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. O sea, estaba tan turbada que de hecho creyó que era uno de los que limpiaba los sepulcros. Vio a esa persona, vio a Jesús y no se dio cuenta que era él. Y Jesús le dijo, como para que entienda, Jesús le dijo, también hombre, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, ¿ves, no? Que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. ¿Se dan cuenta que no había reconocido que era Jesús? Hasta que Jesús le dice, María. Y cuando le dice por su nombre, le dice, María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que significa, en arameo significa maestro. Raboni, maestro. Y seguramente al verlo, ella se habrá impactado tanto que corrió, lo abrazó y Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he vuelto a mi padre. Y eso es parte de la historia, ¿no? Entonces, luego, ella impactada, Jesús le dice, te pido que vayas donde mis hermanos y les anuncies. Yo sé que ya fuiste, ya sé que estás acá, pero ahora anda de nuevo y diles lo que viste. Y ella parte nuevamente y trae a los discípulos y le dice, lo vi. Y se lleva a todos nuevamente. Y Jesús compartió con ellos. Y estuvo por 40 días, si no me equivoco, sí, 40 días, con ellos. Y compartió con ellos, y pescó con ellos, y empezó a compartir. Y cuando Él nuevamente asciende a los cielos, Él estaba con más de 500 personas ahí, que lo vieron y compartieron con Él. Y Jesús había resucitado y esa era la buena noticia. Y todo este dolor que vimos en este video, toda esa lástima, toda esa pena, toda esa culpa que ellos podían sentir, eso todo había pasado. A Jesús nadie lo esperaba, pero ahora estaba con ellos. Y
compartiendo con ellos. Y seguramente Pedro habrá dicho, Pedro, yo te negué. O sea, Jesús, yo te negué. Tranquilo. Era parte de. Y estuvo con ellos y compartió. Y les trajo la salvación. No solo a ellos, sino después a todos nosotros. Increíble que esa resurrección marcó la gran diferencia. Y esto da evidencias de que todo esto es cierto. Primero, si ustedes hubiesen inventado esta historia, sobre todo en esos tiempos, hubiesen puesto una mujer que sea la testigo presencial de que vio, porque seguramente después la llevan a CNN y la tuvieron que entrevistar. Tú lo viste. ¿Cómo fue? A ver, ¿cuándo llegaste? O sea, María estaba ahí, como yo lo vi, pero ustedes se hubiesen inventado la historia, hubiesen puesto una mujer. No estamos hablando de machismo, pero en esa época una mujer, la palabra una mujer no era válida. Si una mujer testificaba en la corte, nadie la tomaba en cuenta. Entonces, si ustedes hubiesen inventado esa historia, no hubiesen puesto una mujer. Pero Dios permitió que esa historia sea relatada tal como fue. Así que hubiese sido una muy mala idea inventar una historia y poner que una mujer lo hubiese hecho. Curioso, tiempo después nosotros podemos ver en el libro de Hechos que los fariseos, aquellos que mandaron a matar a Jesús, pertenecían al cristianismo. ¿Cómo? Si tú mandaste a matar a alguien y ahora eres seguidor de ese que mandaste a matar, la única respuesta es que lo vieron vivo. La única respuesta es que lo vieron vivo. Como los autores de la muerte de Jesús ahora son seguidores, lo vieron vivo, lo vieron entre sus discípulos. Jesús resucitó y resucitó para cada uno de nosotros. Y hoy lo que marcó la historia no fueron las enseñanzas de Jesús, fue la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, todo esto no vale nada. Jesús ciertamente resucitó. Y es por eso que nosotros hoy tenemos una salvación. Ahora la pregunta es, ¿qué significa hoy para ti pasión y amor? Desde esta mirada de Jesús. ¿Qué es para ti pasión y amor? ¿Qué es para nosotros? Porque a veces nosotros nos creemos que tenemos tanto amor, tanta pasión, y estamos tan lejos de eso. ¿Qué es para nosotros eso? ¿Realmente tenemos amor y pasión por nuestro mismo Dios? Nos cuesta levantarnos. Nos cuesta hablar de Dios a otras personas. Nos cuesta llegar temprano. Y esto estoy hablando a aquellos que llevan tiempo. Porque ese amor y esa pasión es la que nosotros debemos comenzar a dar a aquellas personas que no conocen a Dios. Por eso que esta iglesia está enfocada en aquellas personas que fueron descuidadas. La iglesia no es solo para creyentes. La iglesia es para todos, porque lo que hizo Jesús lo hizo para todos. Y si nosotros aprendemos bien eso, somos los representantes de Jesús. Y nosotros debemos abrir las puertas de la iglesia para todos, para todas las personas, para que conozcan lo que hizo Jesús. Lo mismo que hicieron con nosotros, pero ahora transmitirlo. No se trata de ser buenos cristianos. Se trata de que otras personas conozcan a Cristo. No se trata de ser buenos teólogos. Se trata de entregar el mensaje. Solamente tenemos que hacer dos cosas: enseñar el evangelio y hacer discípulos. Y hacer discípulos es mostrarle lo que Jesús hizo por mí. Así fue la primera iglesia. Así fue la primera iglesia. No tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Aún así ellos avanzaban y avanzaban y avanzaban. ¿Por qué? Porque lo que hablaban era: esto hizo Jesús por mi vida. Entonces, si tú llevas tiempo, tú tienes que hacer algo con eso, con ese amor y esa pasión. ¿Qué voy a hacer yo para que otras personas reconozcan a Dios? ¿Qué voy a hacer yo para que otras personas sepan quién es Dios? Y en vez de criticarlo, porque ayer conversaba con una persona
Y esta persona me habla, me dice, yo no creo, yo creo en las energías, creo en esto y todo. Me dice, disculpa que te incomoden, tú siendo pastor, me dice, te puede incomodar mi conversación. Le dije yo, a mí me encanta, le dije, yo creía como tú. Y empezamos a tener una conversación acerca de esto. Me dice, pero ¿no te incomoda que yo te diga que no crees? Yo le digo, yo no me ofendo por eso. Y empezamos a conversar y a conversar. Y si ellos conocieran al Dios que yo conozco, al Jesús que yo conozco, que la misma Biblia me lo enseña, esas personas serían creyentes. Y vuelvo a ratificar lo mismo. La gente no tiene problemas con Dios. La gente tiene problemas con la religión. Tiene problemas con nosotros, con personas como yo, con representantes que hemos hecho las cosas no de la mejor manera. O directamente las hemos hecho mal. Porque todo lo que esa persona decía de por qué no creía en Dios no tenía que ver nada, ningún argumento, ni siquiera científico ni filosófico. Simplemente era, ustedes hacen un desastre. Entonces, si nosotros nos pareciéramos más a Jesús, nos pareciéramos más a ese amor, más a esa pasión, las iglesias realmente estarían llenas de personas buscando más del Señor, porque hay tanta gente que lo necesita. Yo veo una persona depresiva y lo único que veo primero es cuánto amor de Dios necesita esa persona y cómo yo puedo darle ese amor, cómo pueden otras personas darle ese amor a esa gente. Pero es nuestra función. Nuestra función es mostrar que la iglesia es más, que nosotros somos los representantes de Jesús. Si el diablo hubiese sabido que matando a Jesús iban a aparecer tantos Jesús, jamás lo hubiese hecho, jamás lo hubiese matado. Él no sabía que era parte del plan de Dios. Si hubiese sabido que eso iba a ser, no lo hubiese hecho, no lo hubiese matado. Por lo tanto, todo este plan es para que nosotros, como hijos mayores ahora, nos toque mostrar a Jesús realmente como Él era. No como lo dicen las películas, no como lo dice la religión, como realmente era. Amor, pasión por las personas, por ayudar, por hacer todo lo posible para que otros puedan crecer más. Y eso es lo que Dios extendió en nosotros. Ahora es nuestro trabajo. La siguiente pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Y vuelvo a repetir, si llevas tiempo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Con qué pasión vas a hacer las cosas? ¿Te vas a ofender por cualquier cosa? No, es que me dijeron, es que esto, es que... Yo siempre me pregunto, cuando me empiezo a quejar, yo siempre me pregunto, ¿cuánto tiempo le hubiese durado de discípulo a Jesús? Nada. Porque a la primera Jesús regañó duro a sus discípulos. Yo no le hubiese durado nada, yo creo. A la primera, me hubiese ofendido. ¿Cuánto ustedes? ¿Cuánto nosotros? ¿Qué van a hacer ahora? Y por último, la siguiente pregunta es, ahora, ¿quién es Jesús para ti? Entendiendo esto, quizás muchos, y estoy seguro que más del 50% de las personas de acá no habían conocido la historia completa. Se habían dejado llevar por una película, porque así me lo contaron, así me lo contó mi mamá, así lo escuché de un curita, así lo escuché de un pastor, así lo escuché en la escuela dominical, así lo escuché en todos lados. Y muchos creían así. Ahora que ya vieron como parte de la historia, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Qué vas a hacer con eso? Para mí, no solamente es un hombre que marcó la historia, no solamente es el hombre que marcó antes de Cristo y después de Cristo, solamente es el hombre que marcó las mejores enseñanzas que han existido, que todas las enseñanzas al final terminan derivando de ahí. No solo es eso, además es mi Señor, es mi Salvador, y gracias a Él hoy tengo vida eterna, y eso es lo más importante. Vamos a orar y vamos a agradecer a ese Dios. Vamos a agradecer. Y si tú todavía no has conocido de Él, todavía no has dado ese paso, todavía sientes que está, pero no te has atrevido a dar el paso, ora conmigo en este momento. Cierra tus ojos. Te invito a que oremos. Señor, te doy las gracias.
Gracias, Dios, por todo lo que hiciste. Quizás no te conocía. Quizás había escuchado solo de ti, había visto una película o había entreleído algo de la Biblia. Señor, hoy yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Y entiendo y comprendo que diste tu vida por mí. Allá en el Génesis, cuando todo se perdió y esa relación se perdió, Jesús, tú la recuperaste para nosotros. Y hoy accedemos a una vida eterna gracias a ti, Señor. Creo en ti, te seguiré, Señor. Y comenzaré a creer más en ti. Y poco a poco obedeceré tus mandamientos, obedeceré lo que tú quieres para mi vida. Porque no solamente eres un Dios que me da una vida eterna, sino que además quieres que viva mejor. Y vivir mejor no es exento de problemas. Es con problemas, pero con una mirada fuerte y fija en ti, Señor. Sabiendo que todo en ti está solucionado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por recibirme como uno de tus hijos. Gracias por todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Quizás muchos de nosotros no lo hubiésemos hecho, pero tú lo hiciste por mí, por mi familia y por aquellos que no te conocen también, Señor. Ayúdanos a tener esa pasión que tú tuviste para con ellas, con esas personas también. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.